Juanca, el dato es realmente alarmante. 5 millones de argentinos tienen algún grado de enfermedad renal. ¿Qué pasa en San Juan? Hay 700 pacientes en diálisis. Se calcula que la población adulta es de 522.661 sanjuaninos, de los cuales 66.377 tendrían algún grado de enfermedad renal. 1.300 podrían necesitar terapia sustitutiva renal. Y el tema es que muchos no saben que padecen una enfermedad renal o principios o algún tipo de padecimiento renal. Y muchos podrían ver evitado con una detección más temprana. Bueno, comenzamos con nuestros invitados. Lo vamos presentando en orden. Está con nosotros Emanuel Torres, él es trasplantado. Magdalena López también ya tiene trasplante. Gastón Álvarez es médico nefrólogo que está a cargo del programa de trasplante en la provincia de San Juan. También nos acompaña Marianela Serafini, es psicóloga del Servicio de Nefrología y Diálisis del Hospital Rawson. Nos acompaña Maximiliano Sarome, que está en diálisis, pero ya tuvo un trasplante, pero tuvo que volver a diálisis, igual que Gema Quiroga, que también tuvo un trasplante y tuvo que volver a diálisis. Bueno, esto cuando se celebra, no se celebra, se recuerda un día. El objetivo es que le sirva a la comunidad como información. Comencemos, Gastón, por tratar de explicar qué es lo que es esto. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Justamente el segundo jueves del mes de marzo se conmemora en todo el mundo el Día Mundial del Riñón, siempre con una orientación, siempre con un lema, con una temática, y en este caso, durante este año ha sido la salud renal para todos y cerrar una brecha en el desconocimiento que hay de todos los que somos parte de estos pilares fundamentales de la enfermedad, que es tanto la comunidad general, la comunidad científica y también los responsables de la salud, los financiadores de la salud, ¿no? Como bien decían recién, ya de hace muchos años que se viene llamando la epidemia de la enfermedad renal, por la cantidad de casos que van surgiendo año tras año, con mucha prevalencia, con mucha incidencia de los casos nuevos, y con datos que son alarmantes, ¿no? Por ejemplo, se estima que cerca de un poco más ya del 10% de la población está con un cierto grado de enfermedad renal, y lo más alarmante de esto es que solamente un 10% está bajo control médico, el resto desconoce del grado de daño que puede llegar a padecerlo, ¿no? Esta enfermedad tiene mucho que ver con otras dos padecimientos, la diabetes y la hipertensión, ¿no es así? Exactamente. Y va de la mano este crecimiento exponencial que tiene la enfermedad, va de la mano con el crecimiento que están teniendo estas enfermedades. Tanto la diabetes, en primer lugar, en el mundo se lleva el 30-35% de por qué la gente enferma sus riñones e ingresa a diálisis. Y lo mismo con la hipertensión arterial. Entre las dos están en un 50% del por qué la gente ingresa a diálisis. Y estamos hablando de dos enfermedades, patologías que son totalmente prevenibles. Tenemos muchísimos pacientes que tienen diabetes, que tienen hipertensión y que tienen una vida totalmente normal. Hay que cuidarse, hay que controlarlo, ¿no? Y es un poco la idea de lo que estuvimos trabajando hoy en el cruce de peatonal, que fue un evento llevado a cabo con la Municipalidad de la Ciudad de la Capital. Es un poco salir hacia la comunidad y dar a conocer todos estos consejos de necesidad que tenemos acerca de lo que es la enfermedad, que se entienda lo que es la enfermedad y que se entienda sobre todo la magnitud y la carga que lleva como una problemática en la salud, ¿no? ¿Qué control es básico? ¿Y a partir de qué edad tendría que alguien hacerse un análisis? Bueno, siempre es bueno hacerse un examen periódico de salud, ¿no? Normativas internacionales siempre es bueno y depende un poco el grupo de edad donde nos manejemos, pero si una persona es sana, se hace un chequeo hoy con 20 años, probablemente el próximo chequeo sea recién en 3 años, no necesariamente el año siguiente. Eso va a ir dependiendo de la edad del paciente, de la edad de la persona y de las enfermedades asociadas que tenga. ¿Qué es lo que hay que pedir? Generalmente lo que nosotros apuntamos es en un examen general periódico de salud, es control sanguíneo, que incluya, por supuesto, la función renal, que incluya el control de los lípidos, de la grasa en sangre, y un análisis de orina. Con eso nosotros podemos detectar en forma temprana algún grado de daño de la enfermedad renal
y a partir de ahí hacer un seguimiento acorde a la evolución que vaya teniendo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, hay varios días que tratan aspectos de enfermedades del cuerpo humano. Y se tratan como si fueran cosas independientes. El cuerpo humano es uno, ¿no? Realmente uno no puede estar permanentemente sometiéndose que hoy por el colon, mañana por la próstata, pasado por el riñón. Falta el clínico general que pueda orientar a uno a hacer tales estudios, ¿no? Exactamente, siempre lo que decimos es eso, ¿no? El control clínico que va a ser el médico de cabecera el que va a derivar a los diferentes especialistas, ¿no? Y es donde hay pocos. Y dan turno para 2 meses, 3 meses, 1 mes y medio. Esta es otra realidad que también hay que apuntarla. Sí, seguro. Empecemos con los testimonios. Bueno, ¿te parece? Varias veces ha venido Manuel Torres, por lo general acompañado con el hermano. Sí, primera vez que no viene hoy. Sí. ¿Está de viaje? Sí, está de viaje, está de vacaciones con su familia, así que bueno, disfrutando, está bien. ¿Ustedes los dos necesitaron trasplante? Sí. A mí me donó mi papá el riñón en el año 2011, el 13 de junio, y mi mamá le donó el riñón a Federico el 1 de agosto del 2011. ¿Tiene que ver más con una cuestión genética que algo adquirido? Sí, no sé si... A ver, a nosotros nos dijo el doctor que fue... en el año 90 nos dio síndrome urémico hemolítico, que hoy en día se llama la Escherichia coli. Y bueno, venía mal pasteurizada la leche, lo que le explicaron a mi mamá, de vaca en ese momento, en el año 90, que pasaba el lechero por casa. Y bueno, y nos afectó a nosotros dos el tema de diálisis peritoneal que se le hace a los bebés. Así que bueno, y después hicimos un seguimiento, un control, y en el 2002 me agarró a mí fuerte, bueno, estuve enfermo, bueno, y después de ahí entré a diálisis. ¿Eras muy chico ahí? Sí, tenía 16 años, por ahí 17 años, en plena juventud. En ese momento jugábamos al fútbol con mi hermano, en Peñarol, y bueno, con pretemporadas, todo eso, y parece que una de las pretemporadas me hizo mal y entré internado. Y bueno, y después de ahí estuve en coma, todo lo demás, y bueno, después entré a diálisis para el tema del riñón. Yo creo que hay una pregunta para el doctor Gastón. ¿Cuánto dura un riñón trasplantado? ¿Puede ser toda la vida? Sí, puede ser toda la vida, no es lo más habitual. Va a depender mucho si es un donante cadavérico, si es un donante que fallece y dona sus órganos, o si es un donante vivo. Ahí ya en lo que es la compatibilidad tiene un papel muy importante en esto. Entonces, en base a eso, es uno de los puntos que va a determinar la duración de un órgano. ¿La edad del riñón también? La edad del riñón es otra, y los cuidados que siempre le decimos a los pacientes que no es muy... A ver, hay una receta que también tratamos de ayudarlos, de darle fuerza para decirles, no es una receta muy difícil, sino es cumplir con los controles médicos y cumplir con la toma de la medicación. Y hábitos alimentarios, imagino. Seguro. Sin sal, sin cuestión que... Exactamente. Yo ya voy para 11 años de trasplante ya. Ahora en junio de este año cumplo 11 años. Las posibilidades de rechazo son permanentes. Sí, son permanentes. El primer año, sobre todo, después de un trasplante, la posibilidad de rechazo es alta. Si bien con el correr de los años esto ha ido mejorando muchísimo, ¿no? La durabilidad que un riñón trasplantado tiene durante el primer año es mucho mayor a los inicios. Hoy generalmente, gracias al desarrollo del conocimiento médico, del conocimiento quirúrgico y el desarrollo de nuevas drogas para el trasplante, esto ha permitido que la durabilidad del órgano sea mucho mayor, ¿no? Caso de Gema, vos recibiste trasplante Sí. de una hermana. Claro, mi hermana somos 3, la del medio fue la que me donó, pero yo me fui a trasplantar a Buenos Aires. Salió todo bien la operación, no, nada, todo un éxito. Pero me duró 5 años y hace 2 años que estoy en diálisis. ¿Cómo afecta esto? ¿Por qué no nos contás un poquito qué es lo que es diálisis para tomar un poquito de dimensión? Y el doc me va a ayudar el tema de lo que es mecánica, qué sé yo, pero te limpian la sangre, ¿no? No la parte del proceso, sino saber que mañana tenés que pasarte
5 horas quizás conectado a una máquina. Sí. Nada. O sea, es que si no lo hago, no puedo seguir. Es así. O sea, yo tengo que ir 3 veces a la semana y es nuestra forma que tenemos para seguir bien. O sea, hasta que podamos hacer otro trasplante. O sea, yo tengo la posibilidad de hacer otro trasplante. O sea, a lo mejor no es donante vivo, pero bueno, puede ser otra vez el cadavérico, sí se puede hacer otro trasplante. Pero lo que queríamos ver, ¿cómo afecta la calidad de vida de alguien que tiene que dializarse? Supongamos, ¿te querés ir de vacaciones? Sí. Es un drama. Eso porque tenés que hacer o tenés que pedir traslados a otras clínicas en las provincias, que hay un programa, ¿no es cierto? Creo, Sí. bueno, que ahí le pueden informar mejor ellos, y se pide y vos podés, pero es toda una logística que tenés que hacer, no tenés esa independencia como antes no estás dependiendo de nada, yo estoy de la máquina, estás dependiendo, o sea, no tenés esa libertad. Estoy hablando con una persona que me decía, no, mira, las enfermeras les ponen una onda tremenda, el lugar crean un clima muy lindo, pero lo mismo, dice, yo cuando iba el lunes, el domingo ya estaba con una depresión tremenda. Y es lo que quería preguntarle a la psicóloga que trabaja con ellos, a Marianela Serafini. Marianela, ¿cómo es este tema de hacerle fuerte la mente a alguien que 3, 4 veces por semana tiene que estar ahí? Sí. Bueno, está bien ver los dos lados. Creo que el lado positivo y negativo también hay que verlo, porque el paciente apenas ingresa a la diálisis, sí, como todo diagnóstico y todo tratamiento de cualquier enfermedad, y creo que más de las enfermedades crónicas, genera un impacto, y más el tema de la diálisis, que requiere un cambio de 180 grados en la vida del paciente a los hábitos que estaba llevando hasta ese momento. La alimentación, el estilo de vida en general, el trabajo, la familia, pero una vez que inicia el tratamiento de diálisis, que en realidad sí tiene su costo, y los chicos lo pueden decir perfectamente, emocionalmente y en primera persona, pero al mismo tiempo pienso que es una parte de la vida de la persona. Entonces en esa instancia uno tiene que entender que no es el todo, que es parte de su vida la diálisis, pero también existe la calidad de vida a través de otras estrategias que van a hacerlo afrontar mejor la enfermedad y el tratamiento, ¿sí? Nosotros siempre ponemos como ejemplo un caso que nos llegó muy de cerca, porque alguien muy estimado por este programa, que al mismo tiempo que se dializaba, era presidente de la Federación de Vóley, era presidente de la Federación Económica y manejaba una empresa muy importante. Y de la Cámara Minera. Estoy hablando de Jaime Berger. De la Cámara Minera. Y de la Cámara Minera. Todo esto lo seguía haciendo y con los mismos problemas, y después tuvo el trasplante, que lamentablemente... No, ya es que está. sí se puede, Sí se puede. o sea, se puede, se hace. O sea, Va a depender mucho de la también de la estrategia, persona. claro, de la fuerza personalidad, de la forma en la que afronte las situaciones de la vida, el estrés. Sí es cierto que la depresión, la ansiedad son factores muy comunes en los pacientes renales, pero bueno, de acuerdo a cómo uno lo contiene, lo acompaña y las fortalezas que tenga ese paciente, va a poder afrontar mejor y con mayor calidad de vida el proceso y el tratamiento. Doctor, por lo general, ¿hay diferencias si el paciente es joven, si es grande, con la posibilidad de poder acceder a un trasplante que no sea un familiar? ¿Cómo es esto? Sí, o sea, en la condición que debe tener un paciente para poder ser estudiado e incorporarse a una lista de espera, ¿no? Sí. A eso va dirigida la pregunta. Sí. Sí, por supuesto. La edad, por ejemplo, no es un factor. A ver, hoy en día han cambiado mucho los criterios que tenemos para incluir a un paciente en una lista de espera y para que pueda acceder a un trasplante. La edad hoy prácticamente no es una limitante, sino lo que nos limita mucho son la condición clínica del paciente y enfermedades que pueda llegar a tener asociadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos pacientes de quizás de 50 años con una afección a lo mejor cardíaca muy avanzada que no está en condiciones de acceder a un trasplante renal, y a lo mejor tenemos un paciente de 70 años en condiciones clínicas óptimas, aceptables, y que sí podemos. Nosotros, por ejemplo, en Clínica del Castaño, el primer trasplante que hicimos, el primer trasplante de la Clínica del Castaño fue una paciente de 70 años, y su donante fue una hermana de 68 años.
y anduvo muy bien, la verdad que fue. ¿Cómo es esto de los trasplantes cruzados, que se hizo muy conocido a través de la nata? Sí. Que esto es una posibilidad cierta. Sí, bueno, en estos criterios que se han ido ampliando, también se han ido ampliando todas las posibilidades de donación de órganos, ¿no? Y uno de los programas es el programa de donantes cruzados, que ya se viene en el mundo trabajando en esto, de la misma manera que son los programas de donantes sangre incompatibles, ¿no? Puntualmente a la pregunta con respecto al trasplante donante cruzado, ya desde que se sesiona la ley Justina en el año 2018, ya está legalmente aceptado en el país. Hay un programa que está funcionando, que bueno, la verdad que se enlenteció todo un poco por la situación de pandemia que tuvimos, ¿no? Pero es un programa que está y que ya está funcionando, ¿eh? En San Juan, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Todo? ¿En trasplante riñón? En trasplante riñón, a ver, nosotros hacemos trasplante tanto en el sector público como privado, se hace trasplante donante cadavérico y donante vivo de adulto. Es la habilitación que tenemos hoy en día. Después está la posibilidad de poder hacer trasplante de otros órganos, pero bueno, en la provincia solamente trasplante de riñón. ¿Cuál es la relación entre, digamos, necesidades de trasplante y donantes? Y bueno, a ver, hay un crecimiento exponencial de la enfermedad renal. Hay un crecimiento de la cantidad de gente que llega a diálisis. Hay un crecimiento de la cantidad de gente que se trasplanta. Y la donación también, pero nunca llega a cerrar esa brecha, ¿no? Hablabas recién en el informe de Salud Pública, 1.300 personas en San Juan podrían terminar en trasplante. Sí, seguro, si uno hace esta estadística, sí, totalmente. ¿Y no hay 1.300 donantes? No, y a ver, la donación de órganos ya del año 2010 creo que fue, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la dio a conocer como crítica la donación de órganos en el mundo. Se trasplanta 1 de 10 en el mundo. No sé si ayudan. Hace poco tiempo hubo una película de, creo que era Franchella, en donde iba a comprar un órgano. Y mucha gente no dona porque dice, yo voy a caer al hospital y me van a matar para sacarme un órgano, como que o en un lugar como que si fuese tan sencillo hacer una operación de este tipo. La semana que se sale la película Animal, que es la de Franchella, Animal, esa misma semana se sesiona la ley Justina. Entonces imagínate cómo puede impactar en la sociedad cuando uno está tratando de ir adelante con una ley para lo que significa la donación de órganos y aparece esta película, ¿no? Por suerte no se dio mucho a conocer la película, yo la vi, hay algunas cosas que tiene de cierta que muchas veces quizás es lo que contaban acá los pacientes de esta necesidad de poder cambiar un estilo de vida, de acceder a un trasplante, eso existe, eso está también. Pero bueno, lo otro es mucha ficción. Y así todo, la ley Justina durante el primer año, que fue todo el año 2019, duplicó la cantidad de donación de órganos. Bueno, sigamos, Juanca, otros casos. Hoy recordemos que es el Día Internacional del Riñón y queríamos preguntarle a Magdalena López su historia con respecto a lo que fue el trasplante y que nos contara cómo empezó también la enfermedad en su caso. Bueno, muy buenas noches. Lo mío, yo soy la primer trasplantada de la Clínica del Castaño con trasplante preventivo con donante vivo. Hablo de trasplante preventivo porque yo no llegué a la diálisis, ¿sí? La verdad, yo soy licenciada en enfermería y yo sí hice una negación total a mi enfermedad. Siempre lo relacioné con el cansancio de mi trabajo y bueno, todo lo que conlleva llevar una casa, hijos, colegios, y hice una negación hasta que, bueno, mis primeros síntomas fueron la hipertensión, un edema generalizado de miembros inferiores y superiores. Lo otro que noté fue el cambio de mi color de piel, fue un color grisáceo y bueno, una dificultad para orinar, pero bueno,
fue una negación total hasta que consulté con mi cardiólogo, se hicieron los análisis de rutina, en donde el profesional me dijo que no era lo que había dado los resultados, no era nada cardiológico, sino me derivó directamente a un especialista, a un nefrólogo. Bueno, ahí lo conozco al doctor Álvarez, y bueno, la verdad, y justamente por conocer todo este tema de diálisis y qué sé yo, continuamos con el doctor Álvarez con diferentes estudios, ¿sí? Más avanzados, ecografía, biopsia. En la biopsia me da una glomerulonefritis necrosante en ambos riñones, es una enfermedad autoinmune, en donde, bueno, lo charlamos con él y ahí él me dio esa posibilidad de que podíamos hacer un trasplante con donante vivo. Lo charlamos con mi familia y bueno, mi hermano fue quien me donó el riñón. Una persona que tenga un riñón funcionando puede tener una actividad normal. Sí, normal. En el caso del donante, por supuesto que siempre cuando nosotros tomamos la decisión de que puede ser donante es porque las condiciones clínicas y todos los estudios nos avalan. Ante mínima cosita, no estamos en condiciones, no dona. Y está muy estudiado y evidenciado científicamente que con un solo riñón uno puede tener una vida totalmente normal. Acá hay una pregunta que también es importante. Generalmente para todas las enfermedades se dice, no hay que fumar, hay que hacer ejercicio, hay que medirse la hipertensión, la diabetes y los kilos. Mejor. Y no hablamos nada de los fármacos. Y no hablamos nada de algunas intervenciones médicas que también afectan los riñones. ¿Esto es así o no? Sí. Hoy en día nos encontramos con una población en general polimedicada, con mucho consumo de distintos fármacos y en ese caso los que más daños producen y los que más se consumen son los analgésicos. Mucha gente que toma en forma indiscriminada analgésicos que a la larga... Y los antiinflamatorios, ¿no? Los antiinflamatorios. El grupo de y automedicado en la mayoría de los casos. Automedicado en la mayoría de los casos, sí. Y lo otro es, por ejemplo, algún estudio que también siempre hacemos hincapié, cuando el paciente tiene un cierto grado de enfermedad renal, el estudio los estudios con contraste. Claro. Porque el contraste es tóxico para el riñón. Entonces, en un riñón ya afectado, el uso de contraste puede agravarlo un poco más. Entonces, son también medidas de prevención que siempre damos, ¿no? Maximiliano, contanos tu historia. Bueno, yo pasé por las dos etapas, diálisis 2 veces y estuve trasplantado, también de donante cadavérico, que sumando a lo que decía el doctor, en un trasplante o en un operativo es muy importante el tiempo de isquemia, que es el tiempo de que se saca el órgano de un cuerpo para introducirlo en el otro. Ese tiempo, ese lapso es sumamente importante y mientras menos sea, mejor es. Yo creo que lo hablábamos con Gastón, porque yo me trasplanté en Mendoza en el 2011. Todavía no estaban los trasplantes acá, no era, en el hospital no se hacía, en la clínica privada tampoco. Y mi obra social de ese momento me dio la opción de elegir 2 o 3 centros de trasplante. Bueno, a nivel familiar elegimos el Mendoza. Sí. Y en el traslado en el que me avisaron que fui yo de acá para allá, pasó un tiempo bastante considerable. Nunca el riñón arrancó bien, es decir que los valores nunca dieron normales, y otra serie de eventos. Bueno, en 2018 volví a entrar a diálisis. Y volviendo a lo que preguntabas, ¿qué es diálisis? Es lo que ustedes hacen en 7 días a la semana, 2 o 3 veces por día. Nosotros lo hacemos 3 veces a la semana en 4 horas por día. Claro. En resumidas partes. Sí, por eso digo, la capacidad del cuerpo humano es maravillosa. Todo esto no lo vamos, falta mucho para que imitemos algunas cosas, ¿no? Sí.
Eso no todo el mundo tiene que estar conectado a, como se llama comúnmente, la ropa. Hay otros tipos de diálisis que les permiten mayor libertad, digamos, de movimiento. Sí, sí, sí. Hoy, a ver, acá en Argentina tenemos la hemodiálisis, que es lo que todos conocemos, que es lo más común, y está la diálisis peritoneal también, que también se hace a través del peritoneo, del abdomen. El peritoneo es una capa que recubre el abdomen y que cumple una función de filtro y que permite la depuración de la sangre, y eso lo hace el paciente en su domicilio. Le da una autonomía y una independencia distinta también. Hay casos que es hereditario el tema del renal. Sí. Hay muchas enfermedades que son hereditarias, no son las más frecuentes, Hoy en día por ahí estamos hablando cada vez más de enfermedades hereditarias porque ha habido un desarrollo muy grande en lo que es la parte de genética, de biología molecular. Entonces hay un gran desarrollo desde ese punto de vista, entonces estamos conociendo muchas enfermedades. Pero el 70 al 80% de las enfermedades que llevan al riñón a que deje de funcionar y que el paciente ingrese a diálisis son todas enfermedades prevenibles. Diabetes, hipertensión, sobrepeso, obesidad, enfermedades cardiovasculares. Quien tiene factor hereditario con hábitos saludables, ¿puede también evitar terminar en diálisis? Sí. Sí, con una detección temprana, siempre a ver si alguien tiene un antecedente familiar de enfermedad renal, como de cualquier enfermedad, que se controle, porque uno puede aparecer daño, pero si lo detectamos en forma temprana, podemos prevenir muchas cosas, podemos retrasar el daño y en el peor de los casos retrasamos el ingreso de una persona a diálisis. Y en el medio también disminuimos muchísimo las comorbilidades que le llamamos nosotros, que son todas las otras cosas de riesgo que el paciente va afrontando a medida que esto va avanzando. Hay casos también de quistes que pueden ser congénitos, Sí. que también son causantes de operaciones al menos. Sí, a ver, lo que es enfermedades genéticas hereditarias, la enfermedad es una enfermedad rara, pero la más frecuente en riñón es la enfermedad poliquística. Ocupa el 6º lugar de las causas de enfermedad renal que el paciente ingresa a diálisis. Y ahí la enfermedad poliquística, por ejemplo, ahí hay que estudiar el árbol familiar, porque siempre hay un hermano, hay un padre, hay un tío, hay un abuelo. Siempre tiene que hacer el árbol genético para detectar esos casos y poder hacer una prevención, ¿no? Bueno, creo que el pantallazo está dado. Tenemos que tomar conciencia y creo que también, creo que la salud pública, lo que se destina en la Argentina a la salud no es poca cosa, es casi ya el 12% del Producto Bruto Interno. Sí. Está bien, podríamos destinar el 50%, porque es ilimitado esto, ¿no? Pero no es poco para un país con una economía tan chiquita como la Argentina, ¿no? Sí, a mí me gustaría destacar todo el trabajo interdisciplinario que se lleva a cabo en todos los centros de diálisis, incluido el Hospital Rawson y todos los centros de diálisis de San Juan y en Argentina. Existe un equipo multidisciplinario que trabaja constantemente en equipo, no solamente los médicos, las enfermeras, los asistentes sociales, la nutricionista, el psicólogo, inclusive el personal administrativo que acompaña constantemente, porque prácticamente los vemos más que a nuestra propia familia, los pacientes. Sí. Entonces, el acompañamiento que hace el equipo es fundamental y el rol de cada uno es importante. Muy bien, muchas gracias.